Entonces vamos a empezar con lo que es control prenatal del embarazo normal. El sábado pasado vieron con el doctor José Pablo todo lo que es embarazo de alto riesgo, entonces yo no me voy a meter a esos temas. Sí voy a mencionar algunas cosas, pero este es el control del embarazo normal. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿por qué es importante o por qué se tiene que llevar a cabo este tema y se los pudieran preguntar? Es porque cuando se juntaron todos los países para hacer estos objetivos del milenio, una de las metas era mejorar la salud materna, era la meta o el objetivo de milenio número 5, en el que se intentaba que para el 2015 hubiera 22.2 muertes maternas por cada 100,000 nacidos, ¿sí? Pues no se ha logrado todavía ese objetivo, entonces pasamos a lo que son los objetivos del desarrollo sostenible, que nos habla que del 2015 al 2030, en este apartado de igualdad de género, estamos intentando disminuir la muerte materna, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las fallas que a lo largo del tiempo se han detectado? Es que hay una pobre cobertura en las acciones de planificación familiar, ¿ok? En los centros de salud no se lleva a cabo una buena detección, una detección oportuna de cuál paciente tiene riesgo y no debería de embarazarse, o pacientes que, como vamos a ver más adelante, tienen antecedentes de cesáreas o tienen enfermedades crónicas que hacen que el embarazo se complique. Entonces, si no tenemos una buena cobertura y unos buenos métodos de planificación o unos buenos programas de planificación, entonces pues todo esto se empieza a complicar, porque entonces se empiezan a embarazar adolescentes, pacientes más grandes, pacientes con enfermedades y nuestro sistema de salud desgraciadamente no tiene la atención prenatal para todas estas pacientes. Las pacientes no tienen, digamos que la cultura de irse a atender, entonces pues tenemos esta atención prenatal deficiente. Y también podemos, que ya no ahorita pues no nos corresponde tanto, pero la falla de atención ya en el segundo nivel de atención, que es cuando la paciente llega a atender su parto y posteriormente en el puerperio. Pero bueno, ahorita lo que nos compete a nosotros es esta atención prenatal. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de saber? Es que para que nosotros podamos evitar alguna complicación y como todos sabemos, hay que hacer planes de prevención. Ya cuando tenemos la complicación y la enfermedad, pues tratarla es muy caro y es muy difícil. Si nosotros hacemos planes de prevención, pues todo sería más fácil. Entonces, hablando de manejo preconcepcional, nosotros deberíamos de evaluar a la paciente para ver si tiene factores de riesgo. Si tiene factores de riesgo, ver si esos factores de riesgo son tan importantes como para contraindicar un embarazo. Por ejemplo, una enfermedad cardíaca, pacientes que tienen hipertensión pulmonar, coartaciones de aorta no corregidas, por ahí síndrome de Marfan también que pudiera generar algún riesgo si se llegara a embarazar, o pacientes con diabetes descontrolada, enfermedades hipertensivas descontroladas, etcétera, ¿ok? Hay que embarazarse en peso ideal, cosa que es súper difícil en las pacientes mexicanas. Casi siempre se embarazan ya con obesidad, algunas con sobrepeso, pero la mayoría con obesidad. Difícilmente te llega la paciente con un IMC normal, que está buscando embarazo y que va y te dice, es que me quiero embarazar, ¿qué tengo que hacer? Por lo general ya te llegan embarazadas y son obesas. Entonces, pues aquí ya no podemos hacer mucho, ya no las podemos bajar de peso a que lleguen a normopeso, para que aumenten poco durante el embarazo. Por lo general, la paciente que es obesa va a aumentar todavía muchísimo más con todas las complicaciones que eso nos puede llegar a traer. Idealmente la paciente debería de realizar de 30 a 60 minutos de ejercicio aeróbico 5 días a la semana, cosa que tampoco realizan. Y pues bueno, si se quisieran embarazar, deberían de consumir ácido fólico, dependiendo si tiene riesgos o no, por lo menos 3 meses antes del embarazo, ¿ok? Toda paciente lo debe de consumir 3 meses antes y si tiene riesgo,
vamos a pasar de 0,4 miligramos a 4 miligramos, que ahorita vamos a ver cuáles son esas pacientes. E igualmente la paciente que desea embarazarse, ella debe de decir, bueno, yo me quiero embarazar, tengo que tener mis vacunas al corriente. Y tampoco pasa. Llega la paciente y le dices, oye, ¿ya tienes la vacuna del tétanos? No, pues no sé cuándo fue la última vez que me la puse. Entonces ya tenemos que estar haciendo acciones para, si nos llega ya un embarazo avanzado, pues ver qué vacuna le podemos poner. Si es un embarazo temprano, pues le tenemos que poner 2 dosis, ¿sí? Y por ejemplo, hepatitis B y rubiola, pues no se la podemos poner a la embarazada. Entonces ya de entrada estas vacunas ya no las va a recibir. Entonces, como les mencionaba, va a haber pacientes que van a requerir dosis mayores de ácido fólico, ¿ok? ¿Cuáles son estos pacientes? Si te llega esta mujer embarazada y te dice, es que en mi embarazo anterior mi hijo tuvo espina bífida oculta, tuvo mielomeningocele, tuvo encefalocele, ¿sí? O cualquier alteración del defecto del tubo neural, entonces esta paciente es candidata por ese antecedente de otro recién nacido con alguna patología. Si alguien en su familia, ya sea de la madre o del padre, tienen antecedente de defecto de cierre del tubo neural, también hay que darles mayor dosis de ácido fólico. Si la paciente tiene epilepsia y toma algún anticonvulsivante o anticomicial, si la paciente tiene obesidad, porque el ácido fólico no se llega a absorber de forma adecuada. Hay un aclaramiento del ácido fólico en la grasa y entonces hay que aumentarles la dosis. Si la paciente tiene diabetes descontrolada, porque aumenta la formación de radicales libres e igualmente impiden que se lleve a cabo toda la síntesis de ácido fólico, entonces no se absorbe de manera adecuada. Y pues todas las pacientes con enfermedades celíacas o enfermedad de Crohn, porque pues no se va a llevar a cabo también la absorción. Entonces, estas son las indicaciones de que si ustedes las diagnostican, las interrogan, o bueno, o las observan, la paciente debe de recibir 4 miligramos en lugar de 400 microgramos. ¿Ok? Entonces, idealmente, nosotros ya tenemos una paciente que identificamos sus factores de riesgo, que idealmente está yendo con nosotros por lo menos 3 meses antes, la tenemos en normopeso, hace ejercicio y ya le indicamos que inicie su ácido fólico. Entonces, ahora sí ya se embaraza la paciente y llega a control prenatal. ¿Cuáles son los objetivos del control prenatal? Fomentar autocuidado y la nutrición perinatal para que la paciente aumente lo que tiene que aumentar, no se nos vaya de más, no se nos vaya de menos, ¿sí? Que la paciente se cuide, hacer todos estos test de depresión para diagnosticarla a tiempo, promover la lactancia materna y el alojamiento conjunto. Es importante desde la consulta prenatal decirle que cuando nazca el recién nacido, lo más importante es este apego inmediato y la lactancia, que de preferencia escojan en los hospitales públicos, pues el alojamiento conjunto se da de entrada, pero en los hospitales privados, pues sí te dan a escoger si quieres al bebé 12 horas, 8 horas, 24 horas, etcétera. ¿Sí? Entonces hay que favorecer y fomentar que el bebé tiene que estar con la mamá las 24 horas para que estos primeros días, que son los más difíciles y donde está la producción del calostro, la mamá esté lactando. ¿Sí? Hay que detectar las enfermedades que se puedan detectar a lo largo del embarazo y detectarlas a tiempo, vigilar el crecimiento y la vitalidad del feto. Y también es bien importante, si nosotros empezamos a sensibilizar a la paciente desde que inicia el control prenatal con nosotros, que debe de ser 3 meses antes, pero bueno, si no, cuando ya está embarazada, le empezamos a decir sobre los métodos de planificación y cuál pudiera ser el mejor para ella. Al final, está comprobado que van a escoger un método. Si tú no le hablas nunca de los métodos estos son anticoncepción post-evento obstétrico, si tú no le hablas acerca de este tema, la paciente al final no va a saber ni qué existe, ni qué se puede poner. Y, por ejemplo, a mí me pasa mucho en el Hospital del Niño y la Mujer, que les preguntas,
Oye, ¿y con qué te vas a cuidar? Con las pastillas. Sabemos que los anticonceptivos orales combinados no se pueden dar durante la lactancia porque o sea, tenemos este exceso de estrógenos que sí pudieran afectar al recién nacido. Entonces, si nosotros no les platicamos, la paciente no tiene por qué saberlo. ¿Sí? Recordar que la mayoría son pacientes con estrato socioeconómico bajo, que a lo mejor no terminaron ningún tipo de educación, entonces no tienen por qué saber acerca de métodos de anticoncepción y nosotros les tenemos que hablar sobre ellos. Vamos a promover la vacunación. Idealmente la paciente ya tendría que tener su esquema de vacunación completo de rubiola, hepatitis B y tétanos, ¿sí? Y nosotros solamente le tendríamos que promover la TDPA, que es también un refuerzo de tétanos a las 20 semanas, y la vacuna de influenza. Acuérdense que la paciente embarazada es una paciente de riesgo para presentar influenza y no importa en qué momento esté embarazada. Si está embarazada en febrero, marzo, y ustedes dicen, ay, no, pero pues marzo ni siquiera es época de influenza, no importa, la paciente se tiene que embarazar, se tiene que vacunar, ¿ok? Ya obviamente si estamos en estos periodos donde sí es época de influenza estacional, pues con mayor razón la paciente tiene que estar vacunada. También le vamos a hablar acerca de la atención institucional. También la paciente debe de saber a dónde va a ir y planear en dónde va a ser la resolución. Y pues tenemos que hacer todas estas acciones para limitar la operación cesárea en una paciente donde se puede dar trabajo de parto. Siempre hay que sensibilizarla a que lo mejor es que tenga un parto, para que pues limitemos la cirugía y como vamos a ver ahorita en un tema más adelante, evitemos todas las complicaciones de tener cirugía uterina. Entonces, las características del control prenatal debe de ser un control oportuno, completo, que tenga una amplia cobertura y que tenga periodicidad. Bueno, según diferentes guías, aquí es el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia, pero ahorita les voy a hablar de la norma oficial, que es donde les pudieran preguntar. Hay que individualizar las consultas según el Colegio Americano, ¿ok? Idealmente la primera debe ser entre las 8 y las 10 semanas para que aquí podamos ya ver el embrión, si tiene latido cardíaco, etcétera. Si lo vemos antes, puede ser que pues no haya embrión, no haya latido y pues tendríamos que estar citando a la paciente más seguido, ¿sí? Idealmente a las 8 semanas ya tiene que haber latido cardíaco, si no, ahorita vamos a ver en la clase de aborto qué es lo que se tiene que hacer. La primera consulta es entre estas semanas y posteriormente la vamos a ver cada mes hasta las 28. Ya que llegue a las 28, nosotros ya espaciamos, si queremos, cada 2 a 3 semanas hasta las 36 y después de las 36, cada semana hasta las 41. ¿Ok? La meta es detectar todos estos factores de riesgo, tanto médicos como psicosociales, y hacer esta detección oportuna para que podamos darles un tratamiento oportuno y que no llegue a tener complicaciones. La norma oficial mexicana, que es la 007 de atención del embarazo, parto y porperio, nos habla que la paciente de bajo riesgo, que es la paciente que estamos viendo ahorita, debe de tener por lo menos 5 consultas en total, ¿ok? La de alto riesgo, ya lo vieron el fin de semana, hay que individualizarla. Ya nosotros sabremos, dependiendo de la patología que tenga, cada cuánto la tenemos que ver. Pero la paciente que llega a control, por lo menos debe de tener 5 consultas, ¿sí? La primera debe ser entre las 8 y antes de las 14 semanas para hacer este ultrasonido de primer trimestre, que es el más importante. La otra consulta va a ser entre las 16 y las 22, la siguiente de las 22 a las 28, de las 32 a las 36 y de las 38 a las 41. Y son las 5 consultas en las que la vamos a ver. Obviamente este es el rango, ¿ok? De semanas donde la paciente se nos puede presentar. Entonces, en la primera consulta, nosotros no conocemos a la paciente, tenemos que evaluarla de todo. ¿Okay? Vamos a hacer un análisis clínico, vamos a pedir una biometría hemática completa, donde hay que ver los niveles de plaquetas, hay que ver que no tenga plaquetas bajas desde ese momento, para ver que no tenga alguna púrpura trombocitopénica. Vamos a ver sus niveles de hemoglobina, ver que no se haya embarazado ya con anemia. Sí, acuérdense que la anemia es un factor de riesgo para parto pretérmino.
Y pues vamos a pedir igualmente su grupo sanguíneo. Si es RH negativo, hay que pedir un CUMS indirecto para ver que no tenga sensibilización. Si no se ha sensibilizado, entonces a las 28 semanas se aplica el ROGAM, ¿ok? Glucosa en ayuno, como vieron en el tema de diabetes, y ahorita yo les voy a hablar algo de eso, hay que ver que siempre esté por abajo de 92. Si llega a estar arriba de 92 en esta primer consulta, ahorita vamos a ver qué vamos a hacer. Vamos a medir la creatinina para ver cómo está la función renal. Acuérdense que hay pacientes que pueden ser diabéticas ya crónicas, hipertensas crónicas y que aparte se pueden estar embarazando con falla renal. Entonces, obviamente hay que ver una creatinina para ver cómo está la función del riñón de esa embarazada. Vamos a hacer un examen general de orina para, aquí se evalúa primero que no haya infección y segundo que no tenga proteínas, ¿ok? Porque pues si la paciente aparte no sale hipertensa y ya con algo de proteínas desde la primera consulta, entonces pues ahí es un dato de alarma. Junto con el ego va el urocultivo. El ego nos puede salir con que tiene leucocitosis y a lo mejor por ahí que se pinte algo de nitritos, pero siempre tenemos que confirmarlo o comprobarlo con un urocultivo. ¿Por qué? Porque también el ego nos puede dar normal y que al momento y la paciente estará asintomática y que al momento de que hagamos un urocultivo nos dé una bacteriuria asintomática. Acuérdense que la bacteriuria asintomática es un urocultivo con más de 100,000 unidades formadoras de colonia de el microorganismo que quieran, ¿sí? Y hay que darle tratamiento. En una paciente no embarazada que nos sale un ego ahí dudoso o positivo y que no tiene síntomas, no se les da tratamiento. A la paciente embarazada siempre se le tiene que dar tratamiento, porque si nosotros tenemos un urocultivo positivo que no tratamos porque la paciente dice, pero yo ni me siento mal, esa paciente o se le van a romper las membranas o va a empezar con trabajo de parto prematuro. ¿Ok? Y pues en toda paciente va de cajón hacerles prueba de VIH y BDRL para pues detectar virus de inmunodeficiencia humana o SIDA y sífilis, porque estas son dos enfermedades que nosotros podemos darle tratamiento para evitar que se transmita al feto. Esto lo van a ver más adelante y en la clase de la tarde con la doctora Marisol. Y bueno, no se le va a estar haciendo ego y cultivo a cada paciente, pero sí cada consulta le vamos a estar haciendo una tira Combur para ir evaluando. Entonces, en la primera consulta es cuando vamos a llevar a cabo este tamizaje de diabetes, ¿ok? Entonces, le solicitamos estos estudios. Si nosotros vemos que la paciente es de alto riesgo, acuérdense en la clase de diabetes que vieron, todas las mujeres mexicanas son de alto riesgo para diabetes, ¿ok? Entonces, por ser mexicana, toda la paciente tendría que ir a tamizaje, ¿sí? Si aparte se le juntan algún otro factor, pues con mayor razón. Entonces, acuérdense que estamos hablando de que esta primer consulta nos tiene que llegar la paciente antes de las 13 semanas. Y aquí vamos a poder hacer el diagnóstico de diabetes pregestacional. Si se los mencionaron el sábado, si no se los repito, la diabetes pregestacional se puede diagnosticar de 4 formas. Una glucemia casual arriba de 200 con una paciente que presenta síntomas claros que son polidipsia, polifagia, poliuria, ¿sí? Una glucemia en ayuno arriba de 126. ¿Sí? Si nosotros tenemos una paciente que se nos presenta, como ya les había mencionado, con una glucosa en ayuno arriba de 92, pero abajo de 126, hay que mandarla a una curva de tolerancia oral de 75 gramos, ¿sí? Donde si a las 2 horas es arriba de 200, también tiene diabetes. Y una hemoglobina glucosilada arriba de 6.5. Si ya vieron el tema en medicina interna, que creo que no, pero cuando vean diabetes en medicina interna, se van a dar cuenta que estos criterios son exactamente los mismos que para un paciente no embarazada, o sea, para una paciente no embarazada. ¿Sí? Entonces, la diabetes pregestacional se diagnostica con los mismos criterios de la ADA para diabetes, ¿ok?
Esto es idealmente antes de las 13 semanas y es importante porque si la paciente es diabética, pregestacional, tiene mayores complicaciones y hay que estarle tamizando pues la presión y la tiroides. Entonces, en esta primera consulta vamos, aparte de los laboratorios que ya le pedimos, vamos a hablar sobre las inmunizaciones. Si la paciente no tiene la vacuna del tétanos, entonces si nos está llegando antes de las 14 semanas, se le va a aplicar en ese momento y entre un mes o 2 meses después de que se puso la primera dosis, se le va a poner una dosis de rescate y se le tiene que vacunar contra influenza. Si la paciente tiene menos de 10 años que se vacunó contra tétanos, de todas formas se tiene que aplicar un refuerzo. El ultrasonido es el más importante, ya se los habían mencionado, es el ultrasonido de la semana 11 a la 13.6. ¿Y por qué es el más importante? Porque este ultrasonido nos va a hacer la detección oportuna de malformaciones congénitas. Síndrome de Down, trisomía 13 y trisomía 18 y pues algún riesgo de alguna otra cromosomopatía o de malformaciones mayores, de anencefalia, de encefalocele, de defectos ya acá de tubo neural complicados, nos va a hacer esta detección oportuna. En otros países esta detección es básica porque pues está permitido el aborto. Aquí en México pues todavía no, pero bueno, en San Luis Potosí todavía no, pero pues si se llega a hacer alguna detección de alguna malformación mayor, pues ya sabemos que es un embarazo que pues no va a continuar o que pronto se va a perder. Hay que corroborar la edad gestacional, ¿sí? Recordemos que las mujeres por lo general no se saben bien su fecha de última regla, la mayoría te la van a inventar o de plano no se la van a saber. Entonces, si nosotros ya tenemos una fecha de última regla supuesta, hay que hacer esta medición de la longitud cráneo-nalga para ver si coincide con la fecha de última regla y ver cómo vamos a fechar ese embarazo. Esto es lo más importante, saberlo fechar. Si nos llega ya más avanzado el embarazo, el ultrasonido ya no nos sirve como método de corroborar edad gestacional, ¿sí? Aquí vamos a ver el número de fetos, porque ahorita más adelante en embarazo gemelar vamos a ver por qué es importante este ultrasonido temprano. Seguimos en la primera consulta. Obviamente vamos a tomar la TA. Vamos a tener que tener una presión basal para ver cómo está la paciente. Si la paciente se nos presenta antes de las 20 semanas ya hipertensa, entonces esa paciente tiene hipertensión crónica, ¿ok? Y antes de las 16 semanas hay que mandarla a este ultrasonido, ¿sí? Lo ideal sería en el ultrasonido de la semana 11 a la 13.6 medir este índice de pulsatilidad de las arterias uterinas para ver si nos sale elevado. Podemos iniciar aspirina a dosis de 100 a 150 miligramos en las noches, ¿sí? Hasta la semana 36. Si nosotros iniciamos la aspirina después de las 16 semanas, el efecto ya no sirve, ya no funciona. Tiene que ser antes de las 16 para prevenir preeclampsia de inicio temprano. Y bueno, en la primera consulta se les va a hablar sobre la importancia también de los micronutrientes. Idealmente la paciente ya tendría que estar tomando ácido fólico, si no, pues en este momento se le agrega. El hierro se le puede agregar desde este momento o lo podemos empezar después de las 20 semanas. Aquí, dependiendo si la paciente tiene anemia en la biometría, pues habría que iniciarle hierro desde antes. Si no, nos podemos esperar. Y pues algunos estudios, algunos guías les van a decir que también se complemente con calcio para evitar o ayudar a que no haya preeclampsia. Esto la norma oficial no lo dice. Entonces, de micronutrientes solamente hay que quedarnos con ácido fólico y hierro. Entonces, la paciente nos llega a la segunda consulta. Nosotros ya le solicitamos todos estos primeros estudios. Aquí vamos a interpretar los estudios que le solicitamos. Vamos a identificar datos de alarma. Vamos a volver a tomar la presión. Acuérdense que en esta consulta ya está entrando en las 20 semanas, entonces ya nos puede dar datos de vasoespasmo, que es
cefalea, acúfenos, fosfenos, epigastralgia, dolor en hipocondrio derecho, o si la paciente ha presentado sangrado transvaginal o fiebre. Y aquí vamos a ir evaluando la ganancia de peso. Acuérdense que en la primera consulta también tomamos, vemos cuánto pesa, sacamos su índice de masa corporal y le vamos a decir cuánto puede aumentar en el embarazo. Si ya nos llega arriba de las 16 semanas, ya vamos a poder medir el fondo uterino y aquí vamos a solicitar un ultrasonido anatómico. ¿Okay? En la segunda consulta vamos a seguir tamizando a la paciente, ¿sí? Vamos a tamizarla sobre preeclampsia. Es la paciente que antes de las 16 semanas debemos de iniciarle aspirina. Vamos a ver si existen datos igualmente de insuficiencia placentaria con este índice de pulsatilidad aumentado. También nos habla de que pudiera presentar restricción del crecimiento intrauterino. Se les va a medir la longitud cervical para ver si no tiene riesgo de parto prematuro. Y en esta consulta que la paciente le vamos a solicitar, si es que no se ha estudiado antes, el tamiz para diabetes gestacional. Acuérdense que lo que hicimos anteriormente es para diabetes pregestacional, ¿sí? Si la paciente no era candidata a un tamizaje de diabetes pregestacional, entonces en este momento, que es entre la semana 24 y 28, se le va a solicitar un nuevo estudio. ¿Okay? Entonces, la ganancia de peso, idealmente la paciente se tendría que estar embarazando en normopeso, que es un índice de masa corporal de 18.5 a abajo de 25. Si la paciente llega en estos niveles, tú le puedes permitir que aumente hasta 16 kilos y esto va a ser normal, ¿ok? Si la paciente nos llega con sobrepeso, que es entre 25 y abajo de 30, la paciente solo puede aumentar hasta 11 kilos. Y ya si nos llega en obesidad, solo puede aumentar hasta 6 kilos. Aquí dice, no hombre, pues 11 kilos es un chorro. Pues sí, pero cuéntenle que el bebé va a subir por lo menos 3,500. La placenta es 1 kilo, el líquido es otro kilo, las mamas son otro kilo, ¿ok? Entonces, simplemente de bebé pueden llegar a ser hasta 6 kilos, o sea, de cambios del embarazo. Entonces, la paciente solamente pudiera aumentar otros 5 kilos más de lo que coma. Entonces, sí es difícil. Entonces, la paciente debe de embarazarse en normopeso para que podamos llegar a tener una buena ganancia ponderal y si no, estarle limitando pues la ingesta calórica en ayuda con un nutriólogo. El embarazo gemelar obviamente es diferente porque pues ahí van dos fetos que pues simplemente por eso la paciente puede aumentar 12 kilos simplemente por por el peso de los bebés. Entonces, pues aquí la ganancia no está muy bien establecida. ¿Ok? Hablando de diabetes gestacional, como ya les había mencionado, si la paciente no se tamizó antes o el tamizaje dio negativo, le vamos a repetir el estudio entre las 24 y las 28 semanas. Yo creo que ya lo vieron el sábado, si no se los repito, hay 2 pasos para poder hacer el diagnóstico de diabetes gestacional. Bueno, 2 métodos, uno es el de un paso o el de 2 pasos. El de un paso es darle una carga de 75 gramos de glucosa anhidra y de acuerdo a los criterios de la JAPO, vamos a ver si hay un solo valor alterado en ayuno arriba de 92, a la hora arriba de 180 y a las 2 horas arriba de 153. Con un valor alterado, esa paciente tiene diabetes gestacional. Si no la quieres mandar al método de un paso, entonces la mandas al de 2, que a mí se me hace un poco más complicado porque es primero hacerle un tamiz con una carga de 50 gramos, ¿sí? Si te sale arriba de 140, la tienes que mandar a curva. Entonces la paciente termina toda picoteada, ¿ok? Pero bueno, si tú la quieres mandar a tamiz y te sale abajo de 140, ya no le haces nada, ¿sí? Si te sale arriba de 140, la mandas a una curva de tolerancia con una carga de 100, a diferencia de la de un paso, que es de 75, y aquí son 2 valores alterados. Entonces tienen que poner mucha atención porque la pregunta puede ir en base a con qué carga de glucosa están haciendo el diagnóstico. Si les ponen, la paciente se le dio una carga de glucosa de 75 gramos y a la hora tiene, a las 2 horas tiene 153,
es diferente a, a estos criterios que son los de Carpenter y Custan, que es con una carga más elevada de glucosa. Aquí tienen que ser dos valores, en ayuno arriba de 95, a la hora arriba de 180, a las 2 horas arriba de 155 y a las 3 horas arriba de 140. ¿Ok? Entonces, acuérdense que aquí estamos viendo factores de riesgo que pudiera tener la paciente. El más importante o los factores de riesgo más importantes para desarrollar preeclampsia es el antecedente de preeclampsia en un embarazo previo antes de las 34 semanas. Esto nos da 7 veces más riesgo de que esa paciente en este embarazo presente preeclampsia temprana y la presencia de enfermedades autoinmunes como es lupus y síndrome antifosfolípido, que ya vieron también el sábado, que nos aumenta hasta 9 veces el riesgo. Pero hay diferentes factores que pues son muy comunes en las pacientes y a veces no preguntamos. Por ejemplo, la historia familiar de preeclampsia. Si la madre o la hermana de esa paciente tuvieron preeclampsia en sus embarazos, la paciente tiene hasta 3 veces más riesgo. Y esto pues por lo general no lo preguntamos. Entonces, si la paciente nos llega, sí hay que interrogarles acerca de trastornos hipertensivos en su familia, y pues bueno, la mayoría o muchas pacientes van a hacer su primer embarazo, muchas pacientes van a tener arriba de 40 años, el índice de masa corporal arriba de 30, ya cuando vieron preeclampsia, vieron lo de la primipaternidad, acuérdense que esta primera exposición al esperma, también es un factor de riesgo, y como les decía, la diabetes pregestacional siempre lleva tamizaje para hipertensión. Hablando de parto pretérmino, como también ya les había mencionado, se va a mandar a la paciente a hacer este segundo ultrasonido o ultrasonido estructural, en donde se va a medir la longitud cervical, ¿sí? Es esta. Uh-huh. Si vemos aquí, esta es la cabeza fetal, esto es algo de líquido amniótico, y aquí empieza lo que es el cérvix. Este es el orificio cervical interno y este es el orificio cervical externo. Se lleva a cabo una medida recta, porque luego van a ver tamizajes donde hacen así, como si estuvieran siguiendo el cérvix. No, es una medida recta de OSI a OCE, ¿sí? Y se tiene que hacer por lo menos 3 mediciones y de ahí sacar un promedio. Si la paciente ya tuvo antecedente de parto pretérmino en un embarazo anterior, entonces, si hacemos ese ultrasonido o nos llega ese tamizaje abajo de 25 milímetros, esa paciente tiene riesgo de parto pretérmino y hay que referirla. Si la paciente no tiene antecedente de parto pretérmino y nos llega por abajo de 20 milímetros, hay que referirla. ¿Ok? Bueno, entonces ahora vamos a la tercera consulta. Igualmente aquí, pues ya le solicitamos los estudios para ver si tiene diabetes gestacional. Entonces nos llega, vamos a interpretar estos estudios, vamos a seguir identificando datos de alarma, la volvemos a pesar, volvemos a tomarle la presión y aquí ya vamos a poder medir el fondo uterino para ir viendo cómo crece. Dependiendo de cómo va creciendo el fondo uterino, vamos a ir viendo si ese bebé también va ganando adecuado peso. Aquí ya vamos a poder escuchar la frecuencia cardíaca fetal y la paciente ya nos va a referir movimientos fetales. En esta tercera consulta vamos a empezar a hablarle de los métodos anticonceptivos, de la anticoncepción post-evento obstétrico y de la lactancia materna exclusiva. Si nosotros no les hablamos de la lactancia, la paciente no va a saber y muy fácil se le va a hacer decir, no, pues yo le voy a dar fórmula. Entonces, es nuestro deber hablarles sobre lactancia materna. En la cuarta consulta, si nosotros acá llegamos a solicitar algún otro estudio, por lo general va a ser un urocultivo. Vamos a interpretar el resultado de ese urocultivo. Vamos a identificar que la presión sigue estando bien. Vamos a seguir evaluando la ganancia de peso. Igual fondo uterino, frecuencia cardíaca fetal y movimientos fetales. Volvemos a hablar sobre planificación familiar, lactancia materna exclusiva y orientamos sobre las pruebas de tamizaje en el recién nacido. Y vamos a solicitarle el ultrasonido de crecimiento. Entonces, el mensaje es, son 5 consultas en una paciente de bajo riesgo y 3 ultrasonidos. Eso es lo que dice la norma oficial mexicana. El primer ultrasonido debe ser entre la semana 11 y la 13.6
El segundo ultrasonido debe de ser entre la semana 22 a la semana 24. Y el tercer ultrasonido se le puede pedir en cualquier momento y este es para evaluar crecimiento, obviamente después de la semana 24, ¿verdad? Aquí lo que vamos a evaluar es que ese feto vaya creciendo bien. Vamos a ver dónde está la localización definitiva de la placenta, como vamos a ver ahorita en otras clases. La placenta migra. Entonces, podemos tener ultrasonidos donde la placenta esté baja o esté previa y conforme va avanzando y va creciendo el útero, el istmo se va modificando y la placenta va avanzando, ¿ok? Entonces, aquí más o menos va a ser entre la semana 34, que es cuando podemos tener una localización definitiva de la placenta. Vamos a ir viendo que ese feto vaya creciendo de acuerdo a las semanas que tiene y al sexo. Es bien importante que sepamos sacar este percentil para ir viendo que ese bebé no se nos esté quedando en bajo peso y sea una restricción, o no se nos esté aumentando de peso y que la paciente se nos haya ido este diagnóstico de diabetes. Y bueno, hay que ir evaluando también el líquido amniótico. Anteriormente se hacía un cálculo por el índice de Phelan y se tomaban 4 cuadrantes, ¿sí? Un cuadrante inferior derecho, inferior izquierdo y superior derecho, y se hacía un promedio de los 4 cuadrantes. Si el líquido estaba por abajo de 5, eso era oligohidramnios. Si estaba arriba de 25, era polidramnios, ¿ok? Este método ya no se utiliza, el de índice de líquido amniótico o de Phelan, se utiliza lo que se llama bolsa vertical mayor. Entonces, igualmente vamos a ir a ver esos 4 cuadrantes, pero vamos a escoger el cuadrante que tenga mayor líquido, ¿ok? Y se hace una medición vertical, ¿sí? Para, pues para hacer esta medición de líquido amniótico. Lo normal en una bolsa vertical mayor es que esté entre 2 y 8. Abajo de 2 es oligohidramnios, arriba de 8 es polidramnios. Y para terminar, en la quinta consulta vamos a interpretar los estudios que le solicitamos. Igualmente vamos a seguir tomando la presión, seguimos evaluando el peso, seguimos evaluando datos de bienestar fetal, planificación familiar, lactancia materna y orientamos sobre el parto y el puerperio. Hay que orientar a la paciente sobre qué hospital es el que a ella quiere ir, un hospital privado, obviamente, si es que la paciente quiere, sino que la paciente sepa qué tipo de seguro tiene para saber a qué hospital es al que va a acudir cuando se llegue el momento. Y ella identifique cuál es el hospital que le queda más cerca. ¿Cuáles van a ser los criterios de referencia que luego se los pudieran llegar a preguntar en el examen? Pacientes adolescentes o arriba de 40 años, primigestas o multigestas, que es arriba de 3 partos, las pacientes que tienen el antecedente de 2 cesáreas previas, las pacientes con diabetes preconcepcional o que ya se conozcan con diabetes tipo 2 o tipo 1, diabetes gestacional, las hipertensas crónicas o que ustedes diagnostiquen un trastorno hipertensivo del embarazo, cualquier paciente que se presente con sangrado transvaginal en el momento en el que sea, pacientes con VIH positivo, pacientes que en el tamizaje les hayan salido positivas para riesgo de parto pretérmino, las pacientes con embarazo gemelar y todas las pacientes que tengan patologías maternas de base. Las que tienen lupus, síndrome antifosfolípido, insuficiencia renal, trombosis venosa, cualquier enfermedad que tenga la paciente, esa paciente no se debe de quedar en un centro de salud o de primer nivel, debería de estar llevando un manejo conjunto en segundo nivel con un obstetra. ¿Okay?